¿qué tal están? Técnica y antropología. Es evidente que el desarrollo de la técnica tiene unas indudables implicaciones en la sociedad contemporánea. Ya un filósofo de la categoría de Carlos París dijo en sus obras, en su producción intelectual, en sus libros, que vivimos en una época preocupada por la técnica, yo diría que excesivamente preocupada por la tecnología, actualmente ya en el siglo XXI. Podemos decir que la técnica, la tecnología especialmente, la tecnología digital, avanza de una manera realmente desmesurada, de una manera excesivamente rápida, podríamos decir, en comparación con otros elementos que podemos analizar del cambio social. En ese sentido, pues es evidente que hay que tomar conciencia y responsabilidad ante los peligros que el avance incontrolado de la tecnología, de la ciencia y de la técnica pueden traer consigo en relación con la vida de las personas en todo el mundo. En ese sentido, pues habría que distinguir entre la tecné o una serie de medios por las que se consigue algo y pues un uso descontrolado de la tecnología, que es algo negativo. El propio Heidegger, Martin Heidegger, aunque pues consideraba que la técnica y la tecnología y la ciencia son valiosas en sí mismas, pues estaba convencido de que había un exceso de técnica ya en el siglo XX, y hay que tener en cuenta que Heidegger murió en el año 1976, pero ya desde los años 50 y 60 del siglo XX Heidegger estaba convencido de que había pues una vida demasiado técnica en relación con una razón instrumental que avasallaba con todo, y que el relativismo y el escepticismo se imponían en la sociedad contemporánea. En ese aspecto, él, como señaló en algunas entrevistas para los medios, decía que no tenía nada en contra de la técnica, pero sí estaba, diríamos, deseoso de decir que el ser humano está por encima de la técnica y los seres humanos no tienen que estar dominados por la tecnología o por la ciencia en sus formas de vida, podríamos decir. En ese sentido, también él hablaba de la vida auténtica y la vida inauténtica. Para Aristóteles, por ejemplo, en la antigüedad griega, la tecne era superior a la experiencia, pero inferior al razonamiento. Era superior a la experiencia porque suponía el desarrollo de unas habilidades especiales que presuponían la existencia de una experiencia ya acumulada por parte de las personas, de los científicos, de los investigadores, de los sabios, de los filósofos, de los artistas, etc. Ya en el siglo XVIII Kant distingue entre una técnica intencional o técnica intentionalis en latín y una técnica natural o unas técnicas naturales. Por otra parte, el enciclopedismo francés del siglo XVIII pues ya prestó una gran atención a todas las técnicas y en particular a las técnicas mecánicas. Esto ya aparece de forma clara y notable, por ejemplo, en la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert y de otros que colaboraron en la misma, y también en otras obras. Por otra parte, ya pues en el siglo XIX, como es sabido, pensadores como Marx, Engels y otros pues consideraron que había una alienación del hombre por la técnica. En ese sentido, diríamos, el socialismo científico de Marx, distintas clases de utopismos, como el socialismo utópico, también insistían en esta cuestión de que existe una explotación del trabajo excesiva en la sociedad capitalista industrial burguesa del siglo XIX, y esto era algo que había que luchar contra ello, principalmente, según Marx, con la eliminación de la propiedad privada y, diríamos, con unas formas de vida que estuvieran al servicio de las personas, de la calidad de vida de los individuos, y no simplemente de la acumulación de capital en manos de los grandes burgueses o grandes capitalistas, como es lo que sucedía en el siglo XIX. Otros pensadores, como por ejemplo Proudhon, Bakunin, que eran anarquistas, y otros muchos más, Kropotkin, por ejemplo, anarquista ruso, un príncipe ruso anarquista, etcétera, pues también insistían en este tipo de cuestiones. Y también se puede poner sobre la palestra ciertamente pues otras obras, por ejemplo de Feuerbach, y en ese sentido se insistía en la alienación religiosa. El propio Marx lo dijo, que la religión era el opio del pueblo, era otra forma de alienación, la religiosa, aparte de la laboral también, o integrada en la misma, podríamos decir con más precisión y exactitud. Para Ortega es evidente que existen varias formas de técnica. Por una parte está la técnica del azar, podríamos decir que es la propia del hombre primitivo,
Está también la técnica del artesano, que según Ortega y Gasset es la característica de la antigüedad y de la Edad Media. Y por último está la técnica del técnico, tal como aparece en la época contemporánea, podríamos decir. Y habría que añadir que es también la época de la tecnología fundamentalmente pues digital, de la digitalización generalizada de los procesos laborales, de los procesos vitales, etcétera, en el sentido en que todo está controlado por pues elementos de digitalización. En ese sentido, esto puede ser un avance para facilitar la vida humana, pero también puede haber un control excesivo de la libertad de las personas, y este es un problema que también han señalado distintos pensadores. Simondon, por ejemplo, consideraba que el objeto técnico ha sido aprehendido o captado a través del trabajo humano. Eso es evidente, porque los procedimientos técnicos o tecnológicos son creados por inventores, que son seres humanos en definitiva. Y, como ya comenté anteriormente, Heidegger, insisto, mantuvo una tesis bastante hostil acerca de la técnica y del mundo técnico, pero en el sentido de que perjudicaba la libertad humana o que controlaba demasiado la vida humana y la libertad de las personas concretas. Por otra parte, él consideraba, Heidegger, que la técnica también podemos decir que es un modo de desvelación, de desocultación, podríamos decir. En cualquier caso, insisto, Heidegger no tenía nada en contra de una técnica bien utilizada que estuviera al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de las exigencias de la técnica. Este es el punto clave o fundamental para entender bien lo que quiere decir Heidegger desde su filosofía existencial o existencialista. Por otra parte, también cabe destacar que para José Ortega y Gasset, el gran filósofo del raciovitalismo, pues la técnica no era lujo, sino una complicación vital, o podríamos indicar que más bien la tecnología, o la tecnociencia también podríamos decir, usando o cambiando un poco los términos. Para él la técnica no era lujo, sino complicación vital, porque el hombre en estado natural o sin tanta tecnología y técnica pues vive de forma más tranquila, más armoniosa, más satisfactoria, en definitiva, más feliz, o por lo menos es lo que él pensaba. Esto, por supuesto, es algo claramente discutible, opinable, pero en principio pues parece que está cargado de sentido. Por otra parte, también hay que decir que Cencillo dice que la técnica es la capacidad de transformar el mundo organizadamente, de crear posibilidades pues continuamente. Y eso es cierto. Diríamos que el progreso social, el progreso económico, el progreso industrial, el progreso de todo tipo que ha surgido con la serie de inventos que han dado lugar pues a ese crecimiento exponencial de la tecnología, especialmente en el siglo XX y principios del siglo XXI, ha sido posible gracias a esta capacidad transformadora del mundo posibilitada por la tecnología y por la tecnociencia. De hecho, el ser humano surge cuando empieza la técnica, y la técnica, así entendida, pues parte desde el hombre de Cro-Magnon, el hombre neandertal, incluso homínidos anteriores que ya fabricaban herramientas de piedra o con madera, arcos, flechas, lanzas, etc. Eso eran procesos técnicos en toda regla. Y a partir de ahí, pues en el proceso de hominización y de humanización fue perfeccionándose el ser humano, mejorando, inventando nuevas estrategias, nuevos artilugios que le facilitaron la vida. Y también no hay que olvidar pues el descubrimiento del fuego hace 500.000 años, que también hizo posible pues un desarrollo adecuado de estos procesos técnicos y tecnológicos, y además sirvió para proteger al ser humano de los elementos, diríamos, negativos del ambiente, y en ese sentido fue otro avance también espectacular. Podemos decir que, en efecto, el ser humano surge realmente cuando empieza a desarrollarse más la técnica y la tecnología. Por lo tanto, también es posible una valoración de la tecnología desde el punto de vista o desde la perspectiva del humanismo. En otro aspecto, pues, o en otro tipo de consideraciones, se puede decir también que un pesimista diría que la técnica pues, es una amenaza para la sociedad, pero no es así necesariamente, porque si se utiliza bien la tecnología es muy útil, nos ahorra mucho tiempo, a veces improductivo, inútil, que antes no se podía aprovechar para el ocio, para el descanso, para crear pues, contenidos nuevos, cosas nuevas que pueden ser interesantes. Y por otra parte hay una interpretación muy optimista de lo que significa la técnica, la ciencia y la tecnología, o la tecnociencia, que pues considera que la ciencia es una especie de
ente liberador de los males de la humanidad, o que es una actividad liberadora, para ser más precisos, precisamente de las cosas negativas que tiene pues la sociedad humana o la vida humana. En ese sentido, pues cabe decir que esa es la realidad de las cosas. Para mí no cabe ninguna duda. También, por supuesto, se puede adoptar una postura de equilibrio en relación con el valor de la ciencia y la tecnología, y esto significaría defender la neutralidad de la ciencia, porque la ciencia es valiosa en sí misma, pero todo depende del uso que se le dé. Si es un uso adecuado, racional, coherente, lógico y además respetuoso de la libertad y la dignidad de las personas, pues esos adelantos técnicos, científicos o tecnológicos serán siempre muy bien recibidos, y además podríamos decir que serán realmente algo pues muy positivo. De todas maneras, también hay que destacar que en la teoría crítica, pues por ejemplo, filósofos de la talla de Horkheimer hablan de lo que se denomina razón instrumental, que es una razón de los técnicos considerada como lo esencial en el mundo, y eso realmente no es así. Fromm, por ejemplo, Erich Fromm, este psicólogo, pues consideraba que hay un espectro negativo posible, y es el que se forme una sociedad completamente mecanizada, algo que ya estamos asistiendo a ello en pleno siglo XXI, en el año 2023 ya se está observando, que está dedicada a la máxima producción y al máximo consumo materiales y dirigida por máquinas computadoras, algo en lo que ya estamos viendo en la realidad, algo que se está ya produciendo. Ya pues diría que a partir del año pues 2000, 2010, 2020 ya se está observando eso, y la tendencia es creciente a que esto siga produciéndose cada vez con más intensidad. Y este es un grave problema, porque significa poner como en la cúspide de la sociedad a la razón instrumental frente a la razón basada en la comunicación, en la humanización. La razón comunicativa de Habermas, la razón dialógica habermasiana, parece que queda en un tercer plano, y que lo que impera es una sociedad completamente basada en la razón instrumental, algo que en sí mismo y por sus consecuencias es negativo, sin ninguna duda. Por otra parte, está claro que la ciencia como actividad en sí misma es algo teorético, y está motivada la ciencia por el deseo de conocer. Por tanto, a la ciencia en sí misma apenas le preocupa o le ocupa, podríamos decir, la utilidad o no del conocimiento adquirido, o de los conocimientos adquiridos, podríamos decir. La técnica, en cambio, o la tecnología, es eminentemente práctica o pragmática y se propone la transformación del mundo. Lo que sucede es que hay que poner unos principios éticos para esa transformación del mundo, y unos límites éticos que no se puedan sobrepasar de ninguna forma, para no caer en la deshumanización, una deshumanización que realmente es algo negativo y que nos puede perjudicar muchísimo. Un filósofo como es Popper, por ejemplo, con su racionalismo crítico, pues ya señala que las ideas que mueven a los hombres son el dato fundamental para entender la acción de estos. Por lo tanto, sin caer en el idealismo de tipo hegeliano o schellingiano o fictiano o kantiano, pues ya alerta de posibles peligros de los excesos de la tecnología, por ejemplo. Y desde la perspectiva de la concepción materialista, pues la ciencia se puede considerar una actividad teórica, pero ligada a la industria a través de la técnica. Y esto plantea también problemas de tipo ético, de tipo deontológico, de tipo moral, de tipo social, etc. De todas maneras, es verdad que existe una indudable vinculación entre el desarrollo científico, podríamos decir, el desarrollo tecnológico y el industrial. Realmente, pues ya pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, que acabó en el año 1945, como se sabe, va surgiendo poco a poco la cibernética, que es la teoría de la información, y va surgiendo también una tecnología cada vez más sofisticada. Y ya sobre todo, a partir del año pues 1998, 2000 aproximadamente, ya la digitalización, el surgimiento de Internet, pues lo ha cambiado todo, y lo ha cambiado profundamente. Las formas de vida, las actividades industriales, productivas, etc. Y está claro que la ciencia es una fuerza directamente productiva. Existe un crecimiento indudable de la ciencia y la tecnología que cada año es mayor y es más rápido, y esto se refleja en el aumento de la bibliografía, de los trabajos bibliográficos, de las investigaciones bibliográficas sobre cuestiones de ciencia, cuestiones físicas, biológicas, astronómicas, sobre matemáticas,
etc. Ya, por ejemplo, Marcuse decía que la creación del mundo tecnológico pues oprime y unidimensionaliza la vida humana, y es un peligro que hay que intentar evitar, o hay que evitar esas consecuencias de esa deshumanización provocada por el mundo tecnológico, algo que ya es un hecho evidente. Y también, por supuesto, hay todo tipo de interpretaciones en relación con esto. Por ejemplo, las interpretaciones optimistas consideran que la revolución científico-técnica liberará al hombre. Yo puedo aceptar este planteamiento siempre que hay unos límites éticos que no puedan ser superados. Y en definitiva, la técnica y la tecnología no son más que aplicaciones de la ciencia. Y pues la ciencia está interconectada con la técnica. Según Russell, por ejemplo, actualmente un gobierno puede ser mucho más opresivo que hace, por ejemplo, pues 80 años, o 100 años, o 200 años. Por ejemplo, en la actualidad, China, con su vigilancia masiva a través de cámaras, que hay millones y millones de cámaras por toda China, y otros dispositivos de control, por ejemplo, el Internet, la red de Internet que utilizan los chinos, está controlada absolutamente por el gobierno. En ese sentido, pues prácticamente las personas están súper controladas o excesivamente controladas por el gobierno chino, de tal forma que todo lo que hacen a nivel electrónico es registrado. Incluso cuando caminan por las calles de China, de Pekín, de Shanghái y de otras grandes ciudades chinas, en un país con más de 1.400 millones de habitantes, todos los actos de los ciudadanos están controlados, diríamos, por Internet, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, pues están sometidos a un control excesivo por parte del gobierno estatal. Y eso pues también sucede pues en otros países. Eso es algo totalmente absurdo y que va contra los derechos humanos más elementales. De todas maneras, es verdad que también gracias a la tecnología y a la técnica se pueden convertir desiertos en terrenos de regadío, combatir con efectividad las plagas de todo tipo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se puede pensar en el DDT, que era un veneno universal y que puede tardar muchos años en degradarse. Entonces, hay usos industriales que tendrían que ser prohibidos absolutamente, porque si no, eso degrada también las condiciones naturales del planeta. En cualquier caso, también es verdad que los desechos radiactivos, procedentes, por ejemplo, de plantas nucleares, supone un peligro para el medio ambiente, ya que la radiación acelera el proceso de la mutación genética, un peligro evidente para animales, para personas, etc. Ya Huxley, en su libro famosísimo Un mundo feliz, que era una utopía, ya consideraba que la técnica se impone a los dictados de la biología y que pues intenta gobernar nuestros mecanismos vitales, y eso es algo pues claramente negativo. En definitiva, el ser humano manda sobre la técnica, o la técnica y la tecnología mandará sobre él, y eso no tendría que pasar nunca, como es lógico por otra parte, y fácilmente entendible, podríamos decir. En relación con otra cuestión que quiero abordar en este vídeo, que está relacionada con las bases antropológicas de la conducta moral, pues cabe señalar que con el término moral nos vamos al campo etimológico de las costumbres. El estudio de las costumbres supone ponernos del lado de la reflexión sobre los hábitos, los impulsos, los conflictos internos y externos y la evolución del individuo. Existen muy diversas concepciones sobre estas cuestiones. Por ejemplo, están las freudianas, acerca de la ruptura de la autoestima del hombre. También es verdad que podemos descubrir que nuestro planeta era uno de tantos en la complejidad del universo y que no es el centro del mismo. De hecho, dentro de 5.000 millones de años desaparecerá la Tierra, engullida por la explosión del Sol, que es una estrella de tipo medio, y eso es algo completamente demostrado a nivel científico, que va a suceder así. Para entonces quizás la especie humana siga existiendo y esté viviendo pues en otro sistema galáctico diferente al de la Vía Láctea. Es una posibilidad más también. Y quizás dentro de 30.000, 40.000 o 60.000 o 70.000 millones de años desaparezca este universo en el que estamos y no aparezca ningún otro universo, aunque hay muchas hipótesis al respecto, pero esa es una de ellas. También pues, es necesario afirmar que una gran parte de nuestra conducta nos es desconocida, porque se produce de forma inconsciente, y otra parte sí es conocida, la que se realiza de forma consciente. También hay que señalar que, por ejemplo, Bleger indica que el hombre es el único ser vivo que puede autopensarse como objeto. Los animales no. El hombre, además, para Bleger, al igual que para Aristóteles y para otros muchos, es social. Todo individuo es histórico también, con lo cual se señala la importancia también del historicismo.
En relación con los tipos de antropología, pues es evidente que la antropología física supone el análisis de los caracteres fisiomorfológicos de los seres humanos, y la etnología, en cambio, se ocupa del estudio histórico sobre los pueblos, primitivos o no, sus costumbres, geografía, creencias, ideas, etc. También cabe destacar el valor de la antropología cultural, que está centrada en el análisis de las culturas populares. Por otra parte, la naturaleza humana ha sido estudiada por distintos filósofos y ahora actualmente por muchos antropólogos, y podemos decir que es una estructura, la naturaleza humana, que ha ido construyéndose o constituyéndose sociohistóricamente. Por ejemplo, está el gran libro de Hume, de David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, que es su primer gran libro, del que luego derivó los otros libros, y que insiste también en un análisis, en una investigación sobre lo que es realmente la naturaleza del hombre o de la mujer. Es evidente, por otra parte, que la vida supone la expansión por toda la superficie terrestre de distintas formas biológicas. En definitiva, podemos decir que con el surgimiento del planeta Tierra, pues hace unos 4.000 millones de años aproximadamente, pues relativamente pronto empezaron a formar las primeras formas de vida microbianas, y que luego dieron lugar pues a los seres vivos, pues a los peces, a las plantas y a otro tipo de animales que fueron por evolución diferenciándose. También pues hay que destacar a nivel antropológico la importancia de los procesos de encefalización del sistema nervioso, especialmente en la especie humana, pero también en otros animales, y en relación con los seres humanos es esencial comprender la significación de la conciencia totalizante y la expansión acorde a ella. Si estudiamos la evolución de los homínidos, pues la posición erecta, y a partir del Australopithecus y también del Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster, hombre de Cro-Magnon, hombre neandertal, pues la forma de la cabeza fue cambiando a lo largo de millones de años, porque el Australopithecus es hace unos 4 o 5 millones de años, y la estructura del encéfalo también fue aumentando, lo que supone una evolución también de la mano, una aparición de la conciencia totalizadora. En definitiva, estamos hablando en este sentido del proceso de humanización y hominización. El mundo del hombre, por tanto, no es sino el producto de su propia energía psíquica o psicológica, de su propia energía mental, se podría decir también. Para Leers, por ejemplo, el paso de lo sencillo no organizado a lo múltiple organizado es uno de los resultados de la evolución, que ya pues inició especialmente Lamarck con su filosofía zoológica, y también Wallace y el propio Darwin con El origen de las especies, ese famosísimo libro de 1859. Y, por supuesto, no hay que olvidar la dependencia recíproca entre los miembros, entre los seres vivos. También hay que señalar la capacidad de autoconservación y de los procesos autorreguladores que permiten que cualquier miembro dañado sea renovado. Esto se nota especialmente en las especies de los reptiles, que tienen esa capacidad de autorregeneración de la cola, de partes de sus miembros, de una manera que parece realmente increíble. También es algo evidente que las formas más elementales son las que se dan en los metabolismos también de los seres vivos. El ser viviente se puede decir que tiene una duración de millones de años o de cientos de millones de años en algunos casos, y la especie pues una constancia de milenios en principio, como mínimo. Los científicos está claro que se ocupan de hechos, y el moralista en cambio lo hace de valores. El filósofo, por otra parte, es distinto de ambos. Su interés son los conceptos, las ideas. En relación con la moralidad, pues hay que decir que es un conjunto de creencias vigentes en una sociedad sobre el carácter y la conducta. Ya los griegos antiguos encabezaron el modo de elaborar una tabla de virtudes. Si pensamos, por ejemplo, en Platón, Aristóteles, pues desarrollaron un universalismo ético o moral, y en el caso de Platón y Sócrates, un intelectualismo moral. También es evidente que se puede dudar de los requerimientos morales, es decir, que sí son subjetivos, y que a veces pueden identificarse con las reglas sociales comunes o habituales. Pero diríamos que hay una cierta objetividad en el universalismo moral, algo que a veces no se quiere reconocer en una sociedad tan relativista y escéptica como la propia del siglo XXI y del siglo XX. Existe también, indudablemente, a mi juicio, la necesidad de una moralidad social básica, porque es esencial para una vida coherente y mínimamente racional.
y deben existir unas mínimas reglas éticas generales para que la vida sea tolerable, algo que también expresa en sus libros Ética Mínima, por ejemplo, Adela Cortina y otros pensadores éticos. Kallis, por ejemplo, señala que la percepción define la interpretación que se haga de esos estímulos sensoriales. La percepción es la forma de dar significado a lo que observamos, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que captamos o aprendemos a través de los sentidos o de los principales sentidos que tenemos. A los 3 años, por ejemplo, en la evolución de un niño, en la evolución cognitiva de la mente de un niño, se produce la internalización o interiorización o comienzo de las valoraciones morales. En cambio, en la adolescencia, los estudiantes ya se ponen a ponderar lo que pueden ser sus estudios universitarios, ya tienen otro tipo de intereses diferentes a los que poseían cuando eran niños. Es algo propio de la evolución cognitiva, de lo que denominaba Piaget el estadio ya de las operaciones abstractas o formales que sucede a partir de los 13 o 14 años. El matrimonio, por otra parte, se puede analizar desde una perspectiva ética y antropológica, y su éxito pasa por una multiplicidad de factores de todo tipo. La edad adulta también implica el logro de una cierta madurez evolutiva, una madurez psicológica, mental, intelectual, que implica también la asunción de una clara responsabilidad en las conductas, responsabilidad que por otra parte que también tienen que tener las personas jóvenes o de menos edad. En relación con los hábitos y las costumbres, podemos decir que todo hábito crea una expectación inconsciente y las costumbres constituyen también de alguna manera normas morales. También hay que señalar la importancia de la distinción entre moral vivida y moral pensada de López Aranguren. La moral vivida sería la moral a secas y la moral pensada sería la propia ética, que reflexiona y juzga el porqué de las reglas o de los principios éticos, qué justificación argumentativa tienen o qué razones tienen para poder ser sustentadas y apoyadas y defendidas argumentativamente también. Dewey, este gran filósofo pragmatista norteamericano y también gran pedagogo, habla de la oposición entre la rutina, el hábito carente de inteligencia, y el hábito inteligente o arte. También es verdad que hay distintas clases de impulsos en los seres humanos, secundarios y dependientes, o impulsos internos y profundos. Y la inteligencia se puede entender de muchas formas y definir de muchísimas maneras, pero también se puede pensar que es como una especie de nuevo instrumento analítico, una nueva capacidad analítica aplicada al presente, aplicada también al pasado y aplicada al futuro. En la tríada de hábitos, de impulsos y de inteligencia ordenadora, se conforma el desarrollo de las conductas. Y, por supuesto, hay que plantearse la necesidad de debatir la diferencia entre libertad y determinismo. Yo creo que los seres humanos son libres, no están determinados, no hay un destino previsto, previo, sino que la propia vida se va construyendo paulatinamente, como ya señalaban tanto Ortega y Gasset con su raciovitalismo, como el propio Jean-Paul Sartre desde su existencialismo. Atkinson, por ejemplo, señala que la moralidad requiere que haya alternativas igualmente abiertas a la gente, porque si no, no habría una decisión libre moral. La moralidad requiere esa libertad profunda para que pueda hablarse de que es un acto ético. Eso es algo, yo creo que indudable. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.